Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a The Week. Somos un podcast en el que repasamos las principales noticias de Costa Rica y el mundo con un estilo un poco particular, diría yo. Para poder seguir haciendo periodismo independiente como el que hacemos, necesitamos su apoyo. Queremos agradecerles a todas las personas que ya nos apoyan mes a mes, pero necesitamos que muchas más se sumen a nuestra comunidad de donantes para seguir informándoles más y mejor. Así que les invitamos a ingresar a www.patreon.com/La Hora Tica o hacernos un simpe móvil. Es tan fácil como eso, al 8607-6470. Su colaboración en serio es vital para seguir en contacto. Esta semana hablamos sobre una nueva investigación por presunto tráfico de influencias contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y otros miembros del Ejecutivo, el aumento en las tarifas eléctricas que se avecina, Donald Trump y otras cosas más. Iniciemos. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, tiene tantos expedientes judiciales en su contra que cada vez es más difícil sorprenderse cuando nos enteramos de la existencia de uno nuevo. No obstante, esta semana La Nación publicó una historia que se las trae, pues incluye a Chávez, al actual ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y a su antecesor, Luis Amador, los tres metidos en el mismo saco. La Fiscalía General le confirmó a ese diario que investiga a los tres por presunto tráfico de influencias a favor de Tradeco, una polémica constructora mexicana suspendida en ese país por incumplimientos e irregularidades. La pesquisa está relacionada con aparentes presiones de Chávez, Amador y Batalla a la unidad ejecutora y al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para que el contrato de ampliación de la carretera entre Barranca y Limonal, valorado originalmente en $182 millones, pasara de manos de H. Solís a Tradeco. Y aquí un poco más de contexto. Tradeco es una compañía que arrastra investigaciones por aparentes vínculos con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Es decir, ellos negocian en las grandes ligas. No se desgastan con los mandos medios. El representante de Tradeco, Yves Loustalot-Laclet, confirmó a La Nación que él consiguió, a través de Amador, varias reuniones en casa presidencial con nada más y nada menos que el presidente de la República. El empresario dijo no recordar las fechas de las reuniones, pero los registros de migración y extranjería indican que entró al país 7 veces entre el 22 de diciembre de 2022 y el 24 de mayo de 2023. Lo más curioso de la historia es la velocidad con la que el mexicano obtuvo las citas con Chávez y el resto de autoridades gubernamentales, pues según los registros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el mexicano le escribió a Amador una carta el 16 de diciembre de 2022 y el 22 de diciembre de ese mismo año ya estaba en Costa Rica. Ojalá fueran así de eficientes para todo. Otro aspecto interesante de este caso es que permite ver la forma de actuar de Amador, ya que el MOP confirmó que el ex jerarca nunca le contestó al mexicano los oficios enviados. En otras palabras, Amador no contestó por escrito las solicitudes del empresario, pero sí le consiguió las reuniones en casa presidencial. Eso nos hace pensar que manejó el asunto de forma verbal para dejar el menor rastro posible. Y ese quiere ser presidente de la República. Pero Tradeco no solo consiguió las reuniones en Zapote, también avanzó como relámpago en el proceso para obtener la cesión del contrato. Los documentos publicados por La Nación demuestran que el empresario mexicano remitió al correo de Amador una propuesta económica para hacerse del millonario proyecto el 13 de enero. Ese correo fue copiado a Alejandro Guillén, ex viceministro de Infraestructura y ex presidente ejecutivo de la IA. Guillén afirmó que no recuerda haber recibido esa comunicación ni tuvo a cargo el análisis de la propuesta. Sin embargo, sí recordó que Amador le pidió atender a los mexicanos. En ese momento el ministro me frunció el ceño porque los chinos de la empresa Check también estaban interesados y estaban a punto de firmar, pero el ministro me dijo que tenía otra empresa mexicana y que por favor hablara con ellos. Agregó que la petición de Amador fue hecha verbalmente en enero de 2023. ¿Vieron? Verbalmente. Pero que abrió un espacio para eso en agenda y al final nadie de Tradeco se presentó. Yo les abrí un campo para hablar, pero el señor nunca se presentó. ¿Por qué Amador alejó al viceministro de Infraestructura de las negociaciones con los mexicanos?
No lo sabemos, pues el entonces jerarca del MOB no se refirió a este tema y Gerardo Huertas, abogado de Amador en Costa Rica, manifestó que aún no han sido notificados de la investigación de la Fiscalía General. La propuesta de Tradeco, según la carta enviada a Amador, indica que ellos pueden asumir el proyecto, pero que habría que hacer ajustes de un 20%, obvio para arriba, porque se trata de una obra con un valor calculado y, por supuesto, el precio de los materiales ha aumentado. ¿De dónde se sacan ese 20%? ¿Cómo lo calcularon? Solo ellos lo saben. Lo cierto es que el 12 de marzo de 2023, Tradeco logró firmar una carta de entendimiento con H. Solís para dejarse el proyecto. El 22 de abril de ese mismo año fue enviada a la unidad ejecutora una solicitud para aprobar la cesión del contrato entre H. Solís y la empresa mexicana, pero esa firma fue rechazada el 22 de mayo porque no cumplió con los requisitos técnicos, financieros y de experiencia. La evaluación fue liderada por William Abarca, coordinador general de la unidad ejecutora. El traslado de esa solicitud a esa unidad se hizo un día después de que el empresario mexicano visitara Costa Rica por quinta ocasión, ya que el historial migratorio muestra que ingresó el 20 de abril y salió el 21 de abril de 2023. Y aquí viene otro poquito de contexto adicional. Todo eso que les acabamos de contar se hizo aunque la unidad ejecutora ya había avalado a la constructora china Check para la cesión del proyecto. ¿Por qué si los chinos cumplían se insistió con los mexicanos? ¿Por qué si había una empresa que podía continuar con la ampliación de Barranca Limonal, se decidió trasladar ese dinero disponible a la nueva vía a San Carlos? Toda esa movida, derivada de decisiones políticas y no técnicas, tiene la ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, la principal vía para ir a Guanacaste, varada. Ya habían invertido allí 27 millones de dólares, los cuales probablemente se perderán por el efecto de las lluvias y el abandono de los trabajos. Hasta ahora, el presidente no ha dicho ni pío de este asunto. No contestó las preguntas enviadas por el periódico de Tibás sobre si conoce al mexicano, cómo lo conoció y otras. Y Batalla, en un video dijo que él no tiene nada que ver con ese tema, que cuando eso pasó él estaba en la dirección ejecutiva del CONAVI, pero curiosamente no negó que existieran las reuniones, ni negó que se valorara a Tradeco como una opción. Primero que todo quiero decirles que el señor presidente siempre ha sido enfático en buscar traer las mejores empresas a nivel mundial para que puedan competir con las empresas nacionales. En eso que dijo el ministro del MOB vamos a hacer una pausa. Dice que el presidente ha sido enfático en traer a las mejores empresas para competir con las constructoras nacionales. Y bueno, ya conocemos a las nacionales. Meco, H. Solís, Pedregal, todas en enredos con políticos y posibles casos de corrupción. Y como no tenemos suficiente, el gobierno se le ocurre traer a Tradeco, una empresa ligada a expresidentes mexicanos y suspendida en México durante 30 meses por incumplimientos e irregularidades. Están solos, en serio. Con respecto a este servidor, en ese momento yo era director ejecutivo de CONAVI y CONAVI no tiene absolutamente nada que ver con la carretera Barranca Limonal. Existen 3 proyectos en los cuales son exclusivos del MOB, en el cual CONAVI no tiene que ver. Barranca Limonal, precisamente, igual que Tara La Lima y la Ruta 35. Veremos en qué termina este asunto y cómo avanza la investigación. Recuerdan que la semana pasada les dijimos que teníamos que estar atentos a futuros aumentos en las tarifas de electricidad producto de la generación eléctrica a partir de combustibles. Pues bienvenidas las malas noticias. Y alista la billetera. El pasado 27 de mayo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, informó que deberá aplicar incrementos de entre 15 y 20% en el cobro de la electricidad para todas las empresas distribuidoras del país. Como ya les habíamos dicho, los aumentos responden al mayor consumo de energía térmica durante 2023 y lo que llevamos de 2024. Hasta abril, el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, había gastado 193.000 millones en este tipo de generación. La generación térmica se da en Costa Rica quemando combustible para poder producir electricidad y generalmente se aplica cuando no hay lluvias. Pero los vamos a huevar un poquito más, perdón. Los aumentos podrían ser mayores según la ARECEP, pues hay que ver cuál será el consumo de combustibles para generar electricidad en lo que resta de 2024. Algunos especialistas calculan que las alzas podrían llegar hasta un 26,5%. La gran pregunta es, ¿a partir de cuándo entrarían a regir estas alzas?
Sabemos que es el otro año, pero la fecha exacta aún no se define. Para que se haga una idea más clara, si las tarifas eléctricas suben un 20%, como dice Arecep, una familia de 2 personas que paga, digamos, 17.000 colones al mes, pasaría a pagar 20.400 mensuales. Sobre este asunto no esperen que salga un video del presidente Chávez a la par de Marco Acuña, presidente del ICE, anunciando el aumento, como hacían cuando iba a bajar la gasolina al inicio del gobierno. Y hablando del ICE, esta semana se cayó el discurso de Marco Acuña, presidente ejecutivo. Los hechos de las últimas semanas derrumbaron el castillo de naipes que construyó Acuña sobre la planificación del instituto para evitar las interrupciones del servicio eléctrico producto de las sequías. Recordemos que en marzo anterior dijo que tomaron las previsiones administrativas para que el país no sufriera cortes eléctricos. El equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en meses bastante críticos que son los que vienen. Y hemos tomado otras previsiones más accesorias, sin embargo todo enrumbado a que tanto sus casas, sus empresas, sus industrias tengan electricidad para producir y para hacer las actividades cotidianas. Eso fue en marzo, y la segunda semana de mayo, Roberto Quiroz Balma, entonces gerente de electricidad del ICE, anunció que sería necesario interrumpir el servicio debido al bajo nivel de los ensambles. Debido a la caída de los niveles de reserva energética del sistema eléctrico nacional. Recordemos que nos hemos visto afectados por el fenómeno climático más agresivo en la historia, lo que causó un descenso crítico en los caudales de las hidroeléctricas en Centroamérica, incluyendo a Costa Rica. Sumado a esto, debimos usar nuestras reservas hídricas ante los atrasos de los proveedores de las plantas térmicas que el ICE alquiló para atender esta emergencia. Como saben, a brincos y a saltos, el ICE no cortó el servicio. Dijo que el inicio de las lluvias mejoró el nivel de los embalses y eso evitó las interrupciones. Incluso, en varias ocasiones, el presidente ejecutivo del ICE defendió la actuación del gerente de electricidad. Sin embargo, nos sorprendió que el miércoles pasado se diera a conocer que el ICE le pidió la renuncia a Roberto Quiroz, gerente de electricidad, y el funcionario aceptó renunciar. El gerente de electricidad, pues nosotros consideramos que, si bien es cierto, se tomaron las medidas técnicas respectivas, las reservas energéticas venían decayendo desde hace ya varias semanas, y creo que pudimos haber tenido información de forma más adelantada para mover algunas otras iniciativas en último momento. Claro, alguien tenía que pagar los platos rotos, cargar con eso que se llama la responsabilidad política. La gran pregunta es cuándo asumirá Marco Acuña su cuota de responsabilidad. Pero eso no es todo con el ICE. Intenten hacer memoria y váyanse al 9 de mayo pasado. ¿Recuerdan un apagón? Se fue la luz en muchos sectores del país sin aviso alguno. Ese día, las autoridades del instituto dijeron que fue por una falla en una de las unidades generadoras, pero no fue así. Un informe de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico de esa institución reveló que fue porque el Sistema Eléctrico Nacional se encontraba en una situación crítica desde la mañana de ese mismo día. El documento dice que ese 9 de mayo se inició con un déficit de 120 megavatios en la producción de energía eólica y 18 megavatios de generación térmica. Y esos déficits se fueron acumulando a lo largo del día. A eso se le sumó que los ensambles de Pirris, Cachí y Reventazón estaban muy cerca de sus niveles mínimos de operación. O sea, literal, estábamos al borde de quedarnos sin electricidad y por eso hicieron el corte. El informe dice que todo era crítico y que varios de los generadores estaban agotándose desde las 7 de la mañana. A la 1:30 de la tarde, la división advirtió que si las condiciones del sistema no cambiaban, se llegaría a utilizar toda la reserva energética disponible y podría ser necesario aplicar apagones alrededor de las 8 de la noche de ese día. Fue a raíz de eso que el ICE tomó la decisión de cortar 100 megavatios de carga a partir de las 5:30 de la tarde de ese 9 de mayo. Lo sabían todo y no nos dijeron nada. Solo se fue la luz y ya. Y luego nos mintieron. Nuestro sistema eléctrico está en crisis. Estas lluvias apenas nos permiten resistir un poquito, pero estamos a nada de algo peor. Prometo intentar buscar a alguna persona experta para que nos hable bien sobre este tema, porque es muy serio.
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de una causa judicial contra Carlos Alvarado Quesada y otros miembros de su gabinete por el supuesto delito de nombramientos ilegales. Paula Vindas, fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, remitió el pasado 24 de mayo al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública la solicitud de sobreseimiento por supuestos nombramientos ilegales de 3 personas en la Junta Directiva del ICE. En palabras sencillas, eso significa que no encontraron méritos ni fundamento para achacarle el supuesto delito al expresidente y otras 8 personas más que eran señaladas. Recordemos que ese expediente judicial se abrió por acusaciones lanzadas en junio de 2022 por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. El Consejo de Gobierno conoció que la auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad emitió un reporte diciendo de manera clara e inequívoca en el reporte que 3 miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Junta Directiva del ICE fueron nombrados, en la opinión de la auditoría, de manera ilegal por no cumplir con los requisitos establecidos. Por eso, según Chávez, decidieron presentar una denuncia penal contra el expresidente Alvarado y otros funcionarios, entre ellos la expresidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas. El Consejo de Gobierno, además del órgano para estudiar ese caso, tomó la decisión, que es producto de una obligación legal, de elevar la materia al Ministerio Público para que se investigue y se establezcan si existe responsabilidad del Consejo de Gobierno anterior, de los miembros del Consejo de Gobierno anterior que nombraron a estas personas. Eso fue lo que dijo Chávez. Pero, luego de meses de investigación, la Fiscalía dijo que no se vislumbraba ningún hecho controversial o doloso en la ejecución de dichos nombramientos. Se acreditó que existió un procedimiento debidamente ejecutado y tramitado con transparencia y probidad por parte tanto de la unidad asesora como de la comisión encargada de las entrevistas de los postulantes y el Consejo de Gobierno, mismo amparado a la legalidad que reviste dicho proceso. Indica el documento al que tuvo acceso este medio. Fue esta supuesta ilegalidad la que usó Chávez para remover a 3 directivos del ICE y colocar a personas de su confianza. Entre las personas investigadas estaban el expresidente Carlos Alvarado, la exministra de Planificación Pilar Garrido, la exministra de Ciencia y Tecnología Paola Vega y la expresidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas. Es importante mencionar que la Fiscalía tomó en cuenta un análisis hecho por la Procuraduría de la Ética Pública y ese órgano también descartó irregularidades en los nombramientos cuestionados por Chávez. Esto es un caso más en donde el revanchismo político le hace al Estado perder recursos que no deberíamos estar gastando en eso. ¿Se acuerdan que el presidente Chávez intervino para que una empresa privada le quitara el contrato de trabajo a una diputada de oposición? ¿Y se acuerdan que lo hizo con la ayuda del embajador de Costa Rica en México? Bueno, esta semana Pablo Heriberto Abarca, exdiputado del PUSC y ahora dicho embajador, fue citado a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea para responder por sus acciones. ¿Y saben qué pasó? Cayó. Se abstuvo. Se negó a responder las preguntas de las diputaciones. El flamante ganadero que está en su puesto por ser un adulador del presidente más que por sus capacidades, decidió cobardemente, si me preguntan, no querer dar la cara ante la ciudadanía, a pesar de admitir que no estaba en ningún proceso judicial sobre el tema. En abril del 23, allá en México, usted recibió una delegación integrada por los diputados Castro, García y Bojorges. Don Francisco y señor diputado, como usted comprenderá, este proceso está contenido en un expediente judicial y por lo tanto no me corresponde responder y no me voy a referir al tema. Don Pablo, perdón que le interrumpa. ¿Usted está imputado en ese proceso?
No lo sé, no he sido notificado del mismo, No pero lo sí conozco que existe un pero expediente no ha sido judicial notificado. y por lo tanto ¿Tiene el yo número de respeto la expediente? división de poderes. ¿Tiene el número de expediente, don Pablo? No me corresponde saberlo. ¿Ha sido llamado por algún fiscal de la República? No he sido llamado, pero Entonces sí nada tengo más conocimiento contésteme si público y usted notorio de que recibió, existe. permítame, si usted recibió a los señores diputados Castro, García y Bojorges en México, usted en calidad de embajador, en abril del 23, ¿lo recibió sí o no? Es una respuesta sencilla, los costarricenses merecen saber si usted lo recibió o no. No me voy a referir. Entonces usted diga, no quiero referirme al respecto, eso es. No puedo referirme porque hay un expediente judicial. Pero usted no sabe si está, usted no sabe si ni hacerme las siquiera ha sido preguntas. intimado por un fiscal de la República, no conoce el contenido, no conoce la relación de hechos, los componentes de esa pieza acusatoria. Nadie lo ha citado de ninguna manera. No, por favor, y se lo digo con respeto, no se encubra con el tema de decir que no se va a referir porque hay un proceso judicial. Diga porque no quiere. Yo se lo respeto, es un derecho suyo. Pero no le cita a los costarricenses algo que no es cierto. Porque a usted no ha sido acusado por nada, Pablo. El Poder Judicial. Yo no sé qué tiene que ver el Poder Judicial aquí, no quisiera perder el tiempo mío ni el suyo hablando de un tema que usted sabe que no viene al respecto. Simplemente diga, no quiero referirme al tema, y yo lo entiendo. Pero no diga que hay un proceso judicial donde usted ni siquiera ha sido citado por el Ministerio Público. No me voy a referir. Y bueno, ahí lo tienen. Cuando era diputado, Abarca se burlaba de un viceministro que decidió abstenerse a declarar en una comisión, y en un tuit dijo: Me abstengo de declarar, la frase favorita del PAC. Y agregó un emoji. La hipocresía y el descaro del señor es evidente. Pero bueno, no se puede esperar mucho de una figura como él, en mi opinión. En temas internacionales, un bombazo en medio de la campaña presidencial de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificación de documentos contables para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Ese pago, según las autoridades locales, se hizo 5 meses antes de la elección ganada por Trump en 2016, a cambio del silencio de Daniels para que la mujer no diera a conocer encuentros sexuales con el político. El fallo es histórico. Es el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable de cargos. Ahora está pendiente que se defina cuál será la condena, pero podría ir a prisión. Este hecho da paso a una serie de dudas con respecto a la contienda electoral. La primera pregunta es si disminuirá el apoyo a Trump o más bien lo elevará. La otra gran pregunta es ¿qué pasará si condenan a prisión a Trump? ¿Puede seguir en la carrera presidencial si eso pasa? Según un análisis del New York Times, la respuesta es que sí. La razón es que la constitución de ese país solo establece limitaciones de edad y de nacimiento para postularse, pues los candidatos a la presidencia deben ser mayores de 35 años y estadounidenses por nacimiento. Así que sí podría seguir en campaña desde el Tao. Otra pregunta que no tiene respuesta clara es si Trump podría votar ahora que fue declarado culpable, y la respuesta es no. El político debe votar en Florida y en ese estado no pueden votar las personas que fueron declaradas culpables de delitos. La pregunta que el New York Times no logró responder en su análisis es ¿qué pasaría si Trump resulta electo estando en prisión? En la práctica, la elección de un presidente preso crearía una crisis jurídica que casi con toda seguridad tendría que resolverse en los tribunales, señala ese medio de comunicación. Luego de conocer el veredicto, Trump calificó el pronunciamiento del jurado como una vergüenza y de inmediato su equipo de campaña lanzó mensajes para conseguir donaciones. La sentencia contra el expresidente se conocería el 11 de julio. Los vamos a tener informados. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 27 al 31 de mayo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento, www.patreon.com/lauratica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Chao.